Bom, então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente na UFPR, no Campus Rebouças, mas também com as pessoas que estão assistindo pelo Meet. A gente atrasou bastante, fomos testar a transmissão pelo YouTube e fizemos caca lá, por isso atrasou um pouco. Bom, uma alegria para nós essa possibilidade de começar hoje o curso. A gente tem um nome para esse curso aqui, né? Esse curso está relacionado à implementação da Escola Estadual de Socioeducação Limiar da Margem, né? E o nome do curso eu não decorei. Chama-se Corpos, Territórios e Diversidades, Saberes em Movimento na Socioeducação. Esse curso é dividido em 3 módulos, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o primeiro módulo, tá bom? Bom, então a ideia é passar para o nosso coordenador do PPGE, Jean Gonçalves. Acho que sim. Vem aqui comigo, falar um oizinho. E depois você me devolve o microfone para continuar a minha arte. Imagina. Só desejar, então, boas-vindas a todo mundo que decidiu fazer o curso, parabenizar a professora Lenilson, a professora Ângela, né, pela iniciativa, e colocar o PPG à disposição do que vocês precisarem. Como sempre, temos tido aí um diálogo efervescente, sempre, né, e bom, e a gente continua nessa parceria. Então, saudar a todo mundo que está iniciando hoje e também a nossa professora convidada, né? Seja bem-vinda à nossa Curitiba e ao UFPR e conte conosco para o que precisar também no programa de pós-graduação em educação. É isso. Obrigado. Nossa Curitiba que está quente hoje, né? Isso. Ela passada estava gelada e hoje ela está tipo um outro clima. A gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Bom, eu esqueci de me apresentar, eu sou Helenilton Lira Godoy, junto com a professora Ângela Maria Coutinho, que não quis vir aqui, vamos coordenar este curso, né? Bom, professoras Valéria e Karina serão as nossas ilustres docentes que vão iniciar o primeiro módulo. Vem aqui, vocês dois, vamos prosear um pouquinho. Vem, não adianta ficar aí fazendo carão. Vem um pouquinho. Cadê Karina? Karina está comigo. Cadê Valéria? Passa a bola para você. Assim. Gente, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos. Valéria e eu pensamos com muito carinho e atenção, principalmente depois dos seminários, né, que a gente pôde participar, das escutas partilhadas com todos vocês, ou com a maioria de vocês, sobre esse primeiro módulo, que vai dar boas-vindas ao curso, cujo tema transita entre as questões ali que a gente vai propor reflexões, análises, né, entre juventudes e territórios. Então, o módulo está planejado para acontecer durante os meses de julho e agosto, com unidades divididas, assim, mais ou menos a cada 15 dias, né? Umas 4, 5 unidades, e para cada unidade a gente vai lançar sempre leituras de textos obrigatórias, algumas leituras complementares, links de sites, vídeos, e alguns pequenos exercícios para vocês poderem fazer, né, ao longo desses 2 meses. Já temos lá algumas explicaçõezinhas de como mais ou menos isso vai funcionar. Então, ele é dividido em atividades assíncronas e síncronas, como essa, né? Temos também 2 bolsistas, a Thaís e a Rafaela, que volta e meia vão estar mandando mensagens para vocês, lembrando das datas, convidando vocês a entrarem na UFPR aberta, para encontrar todo esse material que a gente, com toda a nossa atenção aí, organizou para discutir esses temas, né, tão importantes para o curso em torno das juventudes e territórios. Isso aí. É isso? Então, amanhã, provavelmente, vocês já vão receber alguma mensagem, já com alguns indicativos, né, do que já está postado ali para esse primeiro período, né, para essas primeiras 10, 15 dias de atividades. E em algum momento vocês também vão ver, né, o nosso rostinho em alguma outra live, algum outro encontro síncrono,
bom? Então, obrigada pela inscrição e a gente está bem feliz em receber vocês. Tá bom. É isso, é o improviso que a gente vai fazer aqui, que faz parte do... E ela não é nem um pouco, né? Assim, É final de semestre. Final de semestre. É final de semestre. Bom, então é isso. Bom, vou passar para a professora Ângela, que vai falar um pouquinho, e apresentar também a professora Patrícia. É isso, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, e que seja um período de bastante aprendizagem para nós. Então, boa noite a todas as pessoas. Quero falar da alegria, que é estar começando esse curso hoje, né? É um pouco atrasado, no horário da noite e também ao longo do ano, já era para ter começado antes, mas a gente entende também que esses ajustes espaço-temporais, eles são necessários, né? Inclusive porque a gente só quis iniciar o curso depois de fazer um longo processo de escuta das pessoas, de ter também mais informações, né, sobre a realidade do Paraná, da socioeducação, para poder também ter um curso organizado, né, que corresponda um pouco mais às expectativas das pessoas e também ao que hoje é, né, assim, o contexto da socioeducação no Paraná. E por isso que a gente pensou esse curso em 3 módulos, né, por isso que o primeiro módulo trata justamente de questões mais gerais em torno, né, sobretudo dos contextos e dos sujeitos da socioeducação, e por isso também que a gente convidou a professora Patrícia Ames para estar aqui conosco hoje. Daqui a pouquinho eu já vou apresentá-la, quem eu já agradeço muito. A Patrícia está fazendo um intensivo no Brasil, né, ela chegou aqui na quinta-feira, né, vindo de Lima, do Peru, foi para a Universidade Federal de Sorocaba, da UFSCar, de São Carlos, no campus de Sorocaba, trabalhou lá na sexta e no sábado, né, com o grupo da professora Valburga, o PA. Depois, ela foi para Goiânia, no domingo, trabalhou na segunda-feira, lá em Goiânia, fez uma pequena pausa para o Jogo do Brasil, trabalhou de manhã, trabalhou de noite, né? E eu já quero aqui de público fazer um agradecimento muito importante ao professor Romilson Martins Siqueira, lá da PUC Goiás, né? Eu acho que o grupo dele é GPC, eu nunca sei como é o nome, deixa eu olhar aqui, mas acho que é GPC, que tinha um recurso para trazer uma convidada internacional, né? E nessa solidariedade acadêmica, né, também nos propôs fazer essa articulação, né? Então, foi a PUC Goiás, pelo grupo do professor Romilson, né, que financiou a vinda da professora Patrícia, né, do Peru, e nós nos organizamos aqui para fazer, né, essa parceria interna, também para conseguir trazê-la e deslocá-la aqui internamente para ela estar conosco, né? Mas esse talvez seja o melhor sentido do que a CAPES tem denominado de solidariedade acadêmica, né, e de articulação entre os programas. Então, por mais que provavelmente tenha sido muito cansativo para ti, Patrícia, é muito bom saber, né, que a gente consegue também ter esse trabalho em rede, né, e essa articulação. Então, te agradeço muito, né, por essa disponibilidade. E já te peço desculpas por, né, tantas demandas apresentadas nesse período que tu estás aqui conosco, né. Então, queria fazer esse agradecimento, informar também as pessoas, né, que estão inscritas no curso, que as professoras amanhã vão fazer contato, vão mandar uma mensagem para encaminhar as orientações. Os inícios são assim, né? Os inícios têm essa dinâmica da gente fazendo os combinados e fazendo os ajustes na medida, né, que as coisas vão acontecendo. Nós já estamos com um número interessante de pessoas inscritas, 200 pessoas, né, de todo o país. E 70, bom, já passou. Então, a gente tem que atualizar, né? Acho que o Romilson está aí, tá? E Rony. Eu olhei para a tela, desculpa, querido, mas estava aqui agradecendo a tua generosidade e a solidariedade acadêmica de vocês de terem proporcionado essa vinda da Patrícia aqui conosco. Muito obrigada, viu?
E a gente também fez esse movimento, né? A Patrícia passou por todos os grupos e a gente está fazendo essa transmissão também para as pessoas, né? Romilson transmitiu de lá para que a gente pudesse assistir, a gente está transmitindo daqui para que os outros grupos também possam acompanhar, e quem não puder vai ficar gravado e depois ainda é possível acessar, né? Eu vou muito rapidamente apresentar a Patrícia, eu só vou abrir aqui a minha colinha também, porque, como já disseram, final de semestre, de noite, né? Terceiro ou quarto turno, né? A mente já não funciona muito bem, né? Mas, assim, a Patrícia, ela tem sido, né, uma referência bastante importante aqui na América Latina, um pouco nessa dinâmica da consolidação de um campo de estudos, né, críticos, a partir do campo das ciências sociais. A Patrícia, né, é uma antropóloga de formação, tem doutorado em antropologia da educação pela Universidade de Londres, ela é professora em antropologia do Departamento de Ciências Sociais da Pontífica Universidade Católica do Peru, e é presidenta do Centro de Investigações Sociais, Econômicas e Políticas e Antropológicas, né, o CISEPA, da mesma universidade. E ela também coordena o grupo de trabalho da Claxo, né, que muitos de nós conhece, acompanha, que é especificamente o grupo que trata de educação e interculturalidade, né. As investigações da Patrícia, hoje à tarde eu falei isso, ela já esteve conosco, né, numa disciplina do PPGE, junto com o Propage, né, ela participou da disciplina de políticas educacionais e desigualdades. Eu falei que ela é doidinha como a gente também, porque ela faz milhões de coisas, né, então a gente vai se reconhecendo também nesse lugar. Ela tem desenvolvido pesquisas, né, sobre o que no Brasil nós denominamos de educação do campo, né, e no Peru de educação rural, sobre equidade de gênero na educação, diversidade, né, das infâncias e das trajetórias educativas de jovens e crianças peruanas. E a Patrícia também tem esse recorte, né, a gente estava conversando ontem um pouco, ontem, hoje, já não me recordo, sobre essas questões que são atinentes às metodologias de pesquisa, né, que é uma grande preocupação dela. Ela, assim como nós, também tem uma tendência, né, a trabalhar com metodologias, né, um pouco mais diferenciadas, por assim dizer, né, e ela tem discutido bastante, então, as questões de metodologia qualitativa, etnográficas e participativas. Depois, se tu quiseres dar um spoiler da tua nova empreitada e quer pensar, né, metodologias mais de criação mesmo, né, junto com os participantes da pesquisa, os participantes, né. E a investigação atual, né, da Patrícia, foca em jovens indígenas, né, e a equidade de acesso à educação superior, né? Ou seja, ela transita aí, né, por vários campos. Eu conheci a Patrícia muito pelo campo dos estudos da infância, estudos juvenis, né, olhando para esses recortes, sobretudo a partir dessa perspectiva intercultural, mas depois que a gente vai, né, assim, tentando conhecer um pouco mais da produção, a gente vê que, de fato, né, ela transita por vários lugares e tem uma produção bastante vasta nesse sentido, né? Então, hoje, a fala da Patrícia, né, tem como tema discutir as questões de interculturalidade, violência e educação em contextos de desigualdade. Ela vai já explicar, ela escolheu fazer uma fala a partir de um estudo específico, né, que desenvolveram no Peru, num grupo de investigação. E, embora a fala não seja especificamente sobre socioeducação, né, ela traz um conjunto de questões, né, de contribuições para a gente pensar essa relação, sobretudo com o que foca esse módulo 1, que é pensar território, juventude, desigualdade, questões de gênero, enfim, né? Ela vai aqui trazer para a gente, então, todas essas questões. Eu já agradeço, e agradeço também as pessoas que estão aqui presencialmente, né? Estudantes, colegas aí do trabalho da Sócio, e quem mais também tem dado tudo de si para que isso aqui funcione, né? Quero agradecer especialmente aqui a Núbia e a Maria Eduarda, que estão dando todo o suporte para que essa transmissão, ainda que com alguns atropelos, mas que ela aconteça. Peço. Tá certo. Patrícia, por favor.
Professor, acho que só falar do tempo de duração e que as pessoas vão fazer as perguntas, não vai abrir o microfone. Então, faltou esse pedaço mesmo, né? Só explicando um pouco a dinâmica, né? A professora Patrícia tem uma apresentação, essa apresentação vai ser projetada, ela vai usar um tempo inicial para expor, né? Quem já quiser ir fazendo perguntas pelo chat, já vai escrevendo, né? A Nubia e a Duda que vão selecionando, e depois a gente repassa para a professora Patrícia, e quem está aqui pode fazer as perguntas presencialmente, aqui usando o microfone, né? Na tela, né, como é mais complicado da gente conseguir ir administrando aqui, né, as falas, então, se puderem já ir apresentando as questões no chat, facilita, tá bom? Então, Patrícia, fique à vontade. E mais uma vez, obrigada. Obrigada, muchas gracias por la invitación a participar de este curso y de este intercambio con los grupos de Robinson, Alburga. Estoy aprendiendo mucho también de los trabajos que estoy conociendo en estos días. Voy a hablar en español, pero mis diapositivas están en portugués. Espero que me puedan seguir con tranquilidad. Pero si hay alguna pregunta, duda, pueden estar en el chat. Colocar a apresentação. Peraí, só segundo. Para esta exposición y estos temas de interculturalidad, violencia y educación en contextos de desigualdad, propuse presentar un estudio en particular que me parece que nos ayuda a pensar muy concretamente en estos temas, ¿no? El estudio del que les voy a hablar es un proyecto multidisciplinar que trabajamos en la Universidad Católica, financiada por la misma universidad, y donde visitamos diferentes lugares del Perú, la frontera norte, que es por donde entra un importante flujo de migración venezolana, una ciudad intermedia que es Chiclayo, de mucha actividad económica, la ciudad de Lima, que es la capital, y una ciudad en la frontera sur. Por esta elección de lugares, comprenderán que el estudio que les voy a presentar tiene que ver con la migración, y la migración de adolescentes y jóvenes. Les presento un poco el objetivo. El objetivo de este estudio era analizar las trayectorias migratorias de adolescentes venezolanos que no están acompañados, ¿no? Que migran solos al Perú y residen en el Perú, y donde nos interesaba sobre todo ver su exposición a las violencias de género y su acceso a los servicios sociales de educación, de salud y de protección disponibles en el Perú. El contexto que muchos de ustedes seguramente ya conocen, porque también en Brasil se ha experimentado una fuerte migración venezolana, tiene que ver con la crisis migratoria reciente de Venezuela, que llevó a muchos ciudadanos venezolanos a emigrar a los países vecinos de Sudamérica. En mayo del año 23, aproximadamente 7 millones y un cuarto de venezolanos habían migrado. En Sudamérica, después de Colombia, Perú es el país que recibió la mayor cantidad de venezolanos, con 1,5 millones de inmigrantes. Y eso era una situación muy nueva para el Perú, que no es un país que tradicionalmente ha recibido migrantes, sino que ha expulsado inmigrantes, ¿no? Tenemos muchos migrantes en Chile, en Argentina, en Brasil también, y en Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, recibir migración de un vecino país era una situación muy nueva, y vamos a ver que eso también se refleja en los servicios que podíamos ofrecer o no a los adolescentes. Não está passando. Ya. Muy bien. Bravo. Muy bien, vimos el contexto de migración y pasamos a la próxima. Podemos ver la definición con la que trabajamos, ¿no? ¿A qué nos referimos con adolescentes no acompañados, ¿no?
de acuerdo a la definición que usamos, son aquellos adolescentes que migran separados de ambos padres y que tampoco están acompañados por otros familiares, que ya sea por costumbre o por ley, estén a cargo de estos adolescentes, ¿no? Entonces están migrando básicamente por su propia cuenta, ¿no? De acuerdo a las estimaciones de la OIM y de UNICEF, más o menos el 5% de los adolescentes que entran al Perú se encuentran en esta categoría de no acompañados. Pero esa cifra puede estar un poco subestimada, como vamos a ver, porque tratan de muchas veces evadir los controles para no ser identificados. Debido a su migración sin otros adultos, protectores, digamos, ha identificado que pueden estar expuestos a diversas formas de riesgo, que están además agravadas por las medidas crecientes de restricción a la migración, ¿no? Que cada vez piden más documentos. Y nos interesaba mucho ver la dimensión de género. Se vio una diferencia significativa en las experiencias migratorias entre hombres y mujeres, y me refiero aquí a hombres y mujeres porque no logramos identificar adolescentes que tuvieran otra identidad de género en la muestra que logramos reunir. La siguiente diapositiva. Queríamos entonces analizar sus trayectorias de vida desde una perspectiva del curso de vida, es decir, viendo cómo se acumulan determinados factores a lo largo de su vida para entender su proceso migratorio. Y teníamos como hipótesis, a pesar de que muchos estudios de migración vinculan muy directamente la crisis económica con la migración venezolana, en el caso de los adolescentes no acompañados, nos parecía que sus trayectorias se explicaban por factores también relacionados al ambiente familiar y por eventos previos a la migración, no solamente la crisis económica, y eventos cuyas consecuencias se reforzaban con la crisis, ¿no? La crisis era un acelerador, pero no era la única causa de su migración. Y también queríamos ver cómo el distanciamiento y la emancipación que se desarrollaba en estos adolescentes en relación a sus familias y a las normas institucionales para su grupo de edad, llevaban a cierta autonomía y la decisión de dejar el país e iniciar la migración de manera solidaria. En la siguiente, quería contarles un poco la metodología que utilizamos para este trabajo. Hicimos en este caso historias de vida con los adolescentes, una investigación cualitativa basada en las biografías individuales de estos adolescentes. Habíamos planeado captar a unos 20 adolescentes, pero lamentablemente no fue posible llegar a tantos. En un estudio previo se había visto que estos adolescentes llegaban y eran internados en los centros de acogida residencial, ya que el gobierno peruano los identificaba como niños y adolescentes abandonados, ¿no? Como les he dicho, el Perú no es un país tradicionalmente receptor de migrantes, entonces no tenía una figura para el adolescente migrante no acompañado. Como era un menor sin adultos, lo catalogaban como un menor en abandono y lo colocaban en un centro de acogida residencial de régimen cerrado. Entonces, en el 2019, cuando uno de los investigadores hizo un estudio previo, encontró a varios adolescentes en estos centros de acogida residencial y propusimos buscar nuestra muestra ahí. Sin embargo, cuando fuimos a hacer este estudio unos años después de la pandemia además, encontramos muy pocos adolescentes en los centros de acogida residencial, ¿no? Y básicamente mujeres. Encontramos solo un varón. Entonces nuestra muestra fue pequeña, de 8, y al final tuvimos que invertir el orden y el número de nuestras entrevistas. Habíamos pensado pocas entrevistas a funcionarios y muchas a adolescentes, y al final terminamos entrevistando a muchos funcionarios y a pocos adolescentes,
por la dificultad de identificarlos, ¿no? En algún momento que pensamos qué otras estrategias podíamos usar para identificarlos, pensamos en salir a la calle, pero teníamos dos dificultades para hacer eso. Primero, que los adolescentes evitaban decir su edad para no ser identificados y trasladados a un centro de acogida residencial. Y segundo, que nuestro permiso para el comité de ética era trabajar con los adolescentes en centros de acogimiento residencial, no en la calle, ¿no? Entonces teníamos que pedir un cambio en la metodología si queríamos hacer eso. Nos concentramos en las experiencias de la migración y la posmigración, pero también en la evolución de su vida cotidiana, sus medios de subsistencia, tanto en Venezuela como en Perú, y tratamos de reconstruir sus trayectorias de vida en varios frentes, ¿no? No solo la movilidad, sino también la educación, la vida familiar, etc. Contamos con la colaboración del Instituto de Bienestar Familiar, que está a cargo de todos los centros de acogida residencial, que nos facilitó el permiso para acercarnos a estos centros y presentarnos a los directores para solicitar el permiso de trabajo en cada centro. Hicimos entrevistas largas, en algunos casos de 40 minutos y 2 horas. Entrevistamos a 37 funcionarios públicos de varios sectores: educación, protección, salud, del gobierno local, del gobierno nacional, y también muchos funcionarios de los organismos humanitarios que trabajan en la frontera, que fueron entrevistas muy valiosas para reconstruir los datos que no lográbamos obtener directamente de los adolescentes también, ¿no? Porque sobre todo los funcionarios de organismos humanitarios interactuaban mucho con los adolescentes que cruzaban la frontera, pero que seguían su camino, no necesariamente se acogían al régimen del centro de acogida residencial. Y también visitamos la frontera y las instalaciones de protección. Siguiente. Además usamos un instrumento de análisis que hemos usado también para otros estudios de otros temas. Este instrumento es una matriz llamada Age Event, que quiere decir edad y evento, que nos permite registrar, por un lado sistematizar, por otro lado representar y por otro lado analizar los datos biográficos de cada uno de los adolescentes. Y dividimos estos datos en 2 secuencias principales, ¿no? El tiempo previo a la migración, el tiempo 1, la infancia y la adolescencia en Venezuela, y el tiempo 2, que era la entrada en la movilidad internacional. En la siguiente podemos ver en la matriz. Esta es una matriz vacía, donde ustedes pueden ver que tenemos un nivel individual, donde vemos características de la persona, pero también un nivel familiar, donde vemos también qué pasa con sus familias, con sus padres, con sus hermanos, y un nivel de contexto más amplio, ¿no? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en el Perú? Que afecta también las trayectorias de cada individuo, ¿no? Y abajo tenemos unos numeritos que se refieren al año, cada año cronológico, que nos permiten ver también a qué edad sucede cada uno de estos eventos, ¿no? Por eso se llama Age Event, porque para cada edad marcamos eventos que son significativos en distintas trayectorias que se influyen mutuamente, ¿no? Esto viene del marco teórico del curso de vida, donde consideramos que nuestro curso de vida no, por ejemplo, una trayectoria educativa no tiene que ver solo con la educación, sino que también puede verse afectada por una situación familiar, ¿no? El divorcio de los padres, por una situación de migración, ¿no? Un traslado a otra localidad. Todo eso puede afectar otra trayectoria, ¿no? Entonces tratamos de ver la relación entre las distintas trayectorias. En la siguiente diapositiva podemos ver una matriz como luce cuando ya se llena, ¿no? Después de hacer la entrevista vamos llenando y vamos colocando de manera resumida la información para cada sujeto, de manera que podemos ver, bueno, cómo un evento, por ejemplo, a nivel familiar puede afectar un evento a nivel individual, un evento familiar afecta una trayectoria educativa, por ejemplo, vemos la migración de una madre que afecta también el cambio de residencia de una adolescente. Y esto nos permite analizar cada trayectoria individual, pero también ver de qué manera hay
recurrencias, comparar las matrices y ver qué tipo de patrones se repiten entre los casos. Pero todo en base a una información cualitativa. La siguiente, podemos ver algunos resultados de los datos biográficos comunes que logramos registrar en los casos estudiados, referentes sobre todo a la infancia en el periodo anterior a la inmigración, que es muy importante para entender también la decisión de migrar y lo que pasa después de la migración, ¿no? Entonces, encontramos en todos estos casos la vivencia de episodios difíciles durante la infancia, en algunos casos la muerte de uno o ambos padres, o el abandono de uno o ambos padres, la separación de los padres, y eventos que eran incluso antes de la crisis económica y política de Venezuela. También vemos muchos cambios de residencia y arreglos de vivienda, de con quién vivir, que vuelven a otros familiares. Algunos niños, si sus padres se separaban o migraban, dejaban a los niños con abuelos, con otros parientes, ¿no? Y hay una cita de Johnny, por ejemplo, que cuenta el abandono de su padre cuando tenía 5 años, y cómo su madre se ve en situación de calle hasta que el abuelo los recoge, pero él también muy pequeño, a los 8 años más o menos, decide trabajar para ayudar a su madre, y ya hacia los 12 años empieza a viajar, a migrar para obtener dinero y apoyar a su madre, ¿eh? Y conseguir cierta autonomía. En la siguiente podemos ver que también existe antecedentes de migración de uno o más miembros de la familia, ¿no? Lo cual también puede poner a los adolescentes en la idea de la migración, porque ya otros miembros de la familia han migrado. Aquí no me cuenta que su madre migra a Lima cuando ella tiene 11 años, ¿no? Y ella también decide más adelante migrar para encontrarla. Y mientras tanto vive con la abuela. En la siguiente vemos que otra situación recurrente son las situaciones de violencia doméstica, de las que voy a volver, y también que son familias numerosas, muchos hijos, con padres que trabajan en la economía informal, ¿no? De empleos precarios, un contexto de precariedad que es anterior a la crisis y que se agudiza con la crisis. Y también un dato muy importante es que estos adolescentes, casi todos ellos interrumpen sus estudios antes de la migración, ¿no? Ese es un dato muy importante porque muchos educadores en el Perú entendían que no estudiaban porque habían migrado, ¿no? Pero en la reconstrucción de sus trayectorias vemos que esta interrupción de la escolaridad es anterior a la migración, no es por la migración, sino antes, por las situaciones de violencia familiar, que no les va bien en la escuela, por esos cambios de vivienda a la casa de los abuelos, de los tíos, etc. O sea, hay otras razones que interrumpen la escolaridad de esto, ¿no? En la siguiente, podemos ver algunos patrones de género en estas respuestas a esta situación previa. Por ejemplo, los chicos, bueno, en este caso tenemos un caso, pero vemos que se repite por las menciones indirectas que levantamos de los funcionarios sobre las características de los varones migrantes adolescentes. Vemos que una respuesta a estos problemas es buscar el trabajo, ¿no? Buscar trabajo informal para enfrentar esas situaciones difíciles que viven, mientras que en el caso de las mujeres, los casos que tenemos nos muestran que la respuesta es más bien buscar una relación con hombres mayores, que es una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Porque como vamos a ver, muchas de ellas dejan el hogar familiar por las situaciones de violencia, ¿no? Y entonces buscan una pareja como una estrategia de salida también, ¿no? Pero eso también implica una vulnerabilidad diferenciada a situaciones de explotación. La siguiente, por favor. Vemos la ocurrencia de un evento detonante para la migración, ¿no? Que nos hace ya tomar la decisión de migrar. Por ejemplo, en el caso de Karen, ella muestra que es la violencia familiar la que resulta como un detonante. Los vecinos ya habían denunciado a su madre y a su hermano por violencia doméstica. Ella solo quería que paren de golpearla, pero ella, bueno, estaba llena de golpes, entonces las autoridades la trasladaron a la casa de su padre, la sacaron de la casa de su mamá y de su hermano,
pero su padre tampoco cuidó bien de ella, ¿no? Decía, mi padre no me daba comida, no cuidaba de mí, entonces yo ya no quería vivir más con él, porque no me da comida, no me trata bien, entonces me fui de su casa, ¿no? Se va a casa de una amiga, pero después necesita buscar cómo vivir, y ahí conoce a una persona que le ofrece un trabajo en el verano. Continuamos entonces para entrar al momento 2, ingreso en la movilidad internacional. El caso de los chicos es una decisión que se toma a partir de las redes de contacto y apoyo que tienen entre amigos o familiares. En el caso de las chicas también, en algunos casos de familiares y en otros casos de estas amistades que conocen al dejar el hogar. Esta experiencia migratoria es coherente con un sentido de autonomía que van desarrollando estos adolescentes, que se van separando de sus familias, como les digo. Los hombres buscan reencontrar amigos y padres, y circulan informaciones sobre oportunidades de trabajo para la migración en Perú, y las chicas más bien buscan o bien encontrarse con una pareja con la que han iniciado una relación ya en Venezuela, o bien conseguir el trabajo prometido de estos nuevos amigos que encuentran una vez que dejan el hogar, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos, por ejemplo, el caso de Oriana, que se empareja con un primo mayor de 30 años, y que este primo migra, y ella descubre que está embarazada, entonces decide acompañar, bueno, migrar para encontrarla, ¿no? Pero en el camino nos va contando cómo pasa 3 días en Cúcuta, buscando su documento, en filas enormes, no dormía, dormía en la calle, eh, llegó hasta Tumbes, estaba con una amiga que conoció en el camino, pero como está embarazada, sangra durante el viaje, y en la frontera es identificada como menor, y como tiene un problema de sangrado, es internada en el hospital, donde no le permiten a su pareja recogerla porque ella es menor de edad, y es internada en un centro de acogida residencial. En la siguiente vemos otro caso más bien, el caso de Karen, que, como les dije, salió de su hogar por la violencia doméstica, y ella nos cuenta que todo era un caos, y básicamente vivía en la calle. Entonces un día se fue de casa, como ya vimos, y dijo que busca un trabajo, ¿no? Pero nunca imaginó que ese trabajo que le ofrecieron iba a ser aquello, ¿no? No sabía qué significaba transportar mujeres, y preguntó cuando ya estaba llegando a Perú, y ahí le explicaron lo que tenía que hacer, ¿no? Y era una red de tráfico sexual, ¿no? Encontramos de las 7 chicas, 4 que habían caído en una red de tráfico sexual, ¿no? O sea, son ofrecidas un trabajo, y cuando llegan, ese es el trabajo. Y todas tenían un perfil muy parecido de violencia doméstica, de falta de adultos a su alrededor que pudieran ofrecerle cierta protección, ¿no? Y en su búsqueda por sobrevivir, caen en estas redes, ¿no? Vemos entonces diferencias de género también en la movilidad, donde los chicos usan estratégicamente sus redes de pares para conseguir oportunidades de trabajo a través de las redes sociales, pero las chicas o bien están emparejadas, o bien están embarazadas. Las embarazadas buscan asistencia médica, y es un motivo también para migrar, y las otras, como ya les digo, que son víctimas de tráfico, viajan directamente sin paradas, ¿no? El relato de Karen es me fui directamente, mientras que el relato de Oriana es todos los días que tuvo que esperar, hacer cola, conocer gente en el camino, ¿no? Es más accidentado, pero las que van por las redes de trata van muy rápido, pero luego les cobran, ¿no? El costo de ese traslado con su trabajo. Y llegan directamente a los filos de explotación. Y la siguiente, ahí quizás debo decir que cómo encontramos a estas chicas es porque algunas escapaban de las redes de trata, y otras eran identificadas por la policía enredadas. Los policías encontraban que eran menores de edad, entonces las retenían y las trasladaban a un centro de acogida residencial especializado en trata de personas. Y podemos encontrar en
En estos casos también tensiones entre la protección que quiere ofrecer el gobierno, las autoridades, y la autonomía que quieren desarrollar los adolescentes y las adolescentes, ¿no? La contradicción fundamental es cómo el sistema de protección ve a los adolescentes y a las adolescentes y cómo la realidad vivida de los adolescentes nos habla de otro tipo de experiencia y de proyectos. El marco legal peruano, como les dije, clasifica a estos adolescentes migrantes no acompañados como menores en abandono. Pero por lo que les he contado, no son exactamente menores en abandono. Son menores que han decidido hacer un proyecto propio por las condiciones en las que han vivido y buscan autonomía para desarrollar sus vidas. Pero el marco legal peruano los coloca como chicos en abandono y los colocan en un centro de acogida residencial de régimen cerrado, donde no tienen la posibilidad de trabajar, donde no pueden salir, donde están encerrados. Y la realidad biográfica de estos adolescentes es que ya tienen varios años de experiencia en el trabajo, tienen responsabilidades financieras familiares en algunos casos, y planes, proyectos de migración independientes. Hay un ejemplo en uno de los artículos que compartí, el de Vicente, que trabaja desde los 10 años y que migra estratégicamente usando sus redes de trabajo, pero es institucionalizado contra su voluntad al tener un pequeño accidente. Entonces, en el hospital es identificado como menor de edad y las autoridades lo trasladan al centro de atención residencial. Las autoridades de los centros de atención de acogida residencial eran conscientes de que los jóvenes adolescentes no querían estar ahí y nos hablaban de salidas no autorizadas, que era una manera eufemística, ¿no?, de decir que escapaban, que los chicos escapaban, pero que eso implicaba entonces que quedaban en una situación todavía más vulnerable, ¿no?, porque nuevamente estaban en la calle, pero además ahora ya no iban a decir que eran menores de edad para no volver al centro. En la siguiente diapositiva podemos ver también las manifestaciones de tensiones por género que se expresan ya, sobre todo a partir de la pandemia. Por ejemplo, intentan burlar el control de las fronteras para no ser identificados como menores de edad, ser institucionalizados, ocultan su edad o viajan acompañados en grupos con adultos que se hacen pasar por sus familiares, y su objetivo principal es ingresar al mercado de trabajo informal. Informal porque además no tienen muchas calificaciones. En el caso de las chicas, las adolescentes madres tienen una tensión entre la necesidad de asistencia médica, pero el deseo también de reunificarse con su pareja y no estar institucionalizada en un centro de acogida. Y la institucionalización pues lleva a una separación de las chicas de sus parejas. Y la paradoja es como buscando los servicios de salud rechazan la ayuda institucional. En la siguiente diapositiva podemos ver una tipología que elaboramos de estos tres tipos de adolescentes no acompañados. No voy a detallar aquí, pero en la siguiente vemos una imagen más sintética de estas tres trayectorias. Nos interesaba mostrar aquí que donde nosotros mismos empezamos con una imagen del adolescente no acompañado, una imagen uniforme, nos dimos cuenta que las trayectorias eran bien diferentes, ¿no?, que teníamos tres grupos. En este pequeño grupo teníamos tres trayectorias distintas de adolescentes que migraban para conseguir trabajo, para apoyar a sus familias, y habían ahí tanto hombres como mujeres, pero solían ser más hombres, por lo que recogimos con los trabajadores humanitarios, adolescentes mujeres que migraban embarazadas o con un bebé o simplemente para buscar a su pareja, pero para reunificarse con lo que ellas ya consideraban su familia, y un tercer grupo que eran las adolescentes que caían en las redes de tráfico de personas. Entonces eran tres grupos con necesidades diferentes y con características diferentes que tendemos a mirar como un grupo homogéneo, ¿no? Pero tratamos aquí de relevar esas diferencias en estas distintas trayectorias. Finalmente, entonces, la última diapositiva, queríamos enfatizar que los adolescentes institucionalizados, con los que conversamos, ya habían vivenciado varias situaciones de violencia a lo largo de su corta vida,
y que las medidas concebidas para protegerlos implicaban un régimen de acogimiento cerrado, que algunas veces puede ser útil en determinadas condiciones. Por ejemplo, las chicas víctimas de trata sí se sentían bien tratadas y acogidas y cuidadas en el centro de acogimiento residencial porque habían sufrido pues, una gran vulneración a sus derechos. Pero en el caso de los otros, estas medidas destinadas a protegerlos a veces acarreaban nuevas formas de violencia, ¿no? En la medida que no escuchaban o reconocían los proyectos diferentes que podían tener los adolescentes de autonomía, de trabajo o de constitución de una joven familia. Entonces eso podía ser también frustrante para los propios adolescentes. Ahí les dejo en la siguiente diapositiva algunos recursos adicionales que pueden ver como productos del proyecto. Hicimos algunas infografías para las autoridades, para las organizaciones de migrantes. Hicimos también un documento más de análisis del marco legal peruano para entender dónde estaban los vacíos y también algunos artículos académicos para difundir estos resultados, que acá quiero indagar un poco más. Y bueno, empieza la conversación. Aqui. Só agradecer a fala da Patrícia, né? A gente já tinha tido a oportunidade de ouvi-la sobre esse tema e tem um conjunto de questões interessantes, né, para a gente pensar a partir da fala que ela apresenta e de uma pesquisa tão interessante, porque nós até conversávamos um pouco sobre isso, né? O nosso movimento de acompanhar a trajetória de crianças e jovens em situação de deslocamento, né, migrantes, tem sido muito por um viés quantitativo, né? E a Patrícia nos apresenta uma outra perspectiva, né? Que é pensar a partir de um viés mais qualitativo e com um instrumento também bastante interessante de registro, né, desses processos, e trazendo aqui também um recorte de gênero, né, que nos interessa muito. Da outra vez que eu ouvi, eu perguntei a questão de por que essa classificação mais binária, né, e ela explicou, e depois eu peço até para que ela fale um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho interessante também a gente entender, nesse caso em específico da pesquisa, como ela comentou, né, nesse grupo ouvido, as pessoas se classificaram, né, de forma binária, mas isso também pode ter, né, razões para. Então, acho que é interessante tratar um pouco, né, sobre isso. Então, Patrícia, se depois puder falar um pouquinho sobre essa questão. E esse elemento que é dessa dimensão paradoxal, né, de uma instituição que tem como intenção, como objetivo a proteção, né, mas, ao mesmo tempo, limita a autonomia e a liberdade, né, dessas pessoas, e, inclusive, não consideram que são, né, os seus projetos e os seus interesses e as suas trajetórias, sobretudo, né? E, ao mesmo tempo, que acolhe, mas no dia em que essas pessoas fazem 18 anos, elas são expulsas desse espaço também, sem nenhuma perspectiva, né, de ter uma continuidade, um projeto, né, de segmento de vida, né? Então, acho que esses paradoxos, né, que vão aparecendo chamam a atenção, só queria comentá-los, mas abro também para quem quiser fazer perguntas. Quem está aqui, eu não sei se chegou alguma coisa nova. Você quer ficar com o meu notebook que você vai olhando durante as perguntas? Alguém teria que fazer a leitura. Eu posso ler. Okay. Eu acho que a gente faz em bloco e depois, pode ser? Tá. Oi, gente. Vocês não vão me ver, mas eu sou aluno. O Romilson, ele escreveu assim: agradecer a exposição da professora Patrícia e gostaria de ouvir um pouco sobre os desafios de uma pesquisa qualitativa como essa, que envolve dimensões tão subjetivas que são histórias de vida. Tem mais alguma? Tem. Tem? Então, acho que lê tudo. Você quer? E aí a Carla falou assim: olá,
Acompanho adolescentes em meio aberto. Sou técnica da educação em equipe intersetorial em Curitiba. Minha observação nos últimos anos é que os atos infracionais de adolescentes imigrantes, em sua grande maioria, independente de gênero, têm relação com violência física. A Patrícia acredita que possa ter relação com a situação que... A Patrícia acredita que possa ter relação com a situação que vivenciam em abrigos coletivos antes de chegarem no seu destino? Essa foi a pergunta da Carla. Pessoa que trabalha disse que grande parte desses adolescentes com medida socioeducativa por situações de violência. Tu achas que o fato deles praticarem violência pode ser que eles também viveram situações de violência antes nas instituições? A gente vai ler de 2 em 2. Tá bom, tá bom. Gracias. Sí, había muchos desafíos en esta investigación, ¿no? Como hizo pregunta por estas dimensiones subjetivas en las historias de vida. Tratamos de cubrir, teníamos una guía de entrevistas estructurada para tratar de cubrir los mismos aspectos en todas las entrevistas, pero también teníamos un protocolo para tener mucho cuidado, ¿no? De no revictimizar en situaciones justamente de violencia que habían vivido las y los jóvenes, ¿no? Y también, como les decía, lo hicimos la mayoría de las entrevistas en el contexto de su centro de acogida residencial, siempre de manera voluntaria, ¿no? Hubieron algunas personas que dijeron que no, y lo respetamos, y hubieron personas que dijeron que sí, y con ellas conversamos. Cuando encontramos pocos casos en los centros de acogida residencial, hicimos una modificación también de nuestra estrategia metodológica, con permiso del Comité de Ética, que consistió en pedir voluntarios a través de las organizaciones de migrantes venezolanos, voluntarios que hubieran migrado cuando eran menores de edad, que fueran todavía jóvenes, ¿no? Que no tuvieran más de 18, 19 años, y que podían ser entrevistados de manera presencial o telefónica, ¿no? Al final conseguimos ahí 3 entrevistas, todas mujeres, que dieron una entrevista telefónica y que contaron también sus historias, con la misma guía que hicimos con las demás. Pudimos aumentar un poco las historias. Luego también enfrentamos en algunos casos negativas de algunos directores de centros de acogida residencial para entrevistar a algunos jóvenes, algunos adolescentes que estaban institucionalizados, que nos encendió algunas alarmas porque también nos decían, no, ellos no están en condiciones de responder, pero nosotros podemos responder por ellos, ¿no? O sea, nos pueden preguntar, nosotros sabemos todo sobre ellos y podemos contarles, ¿no? Lo cual nos preocupaba porque justamente queríamos acceder directamente a los adolescentes y no necesariamente los adultos conocemos todo sobre ellos, ¿no? Por más que estemos muy cerca de su vida cotidiana, ¿no? Pero también teníamos que respetar la autoridad de los directores de los centros, ¿no? No podíamos pasar por encima de ellos para realizar las entrevistas. Entonces, encontramos que había muchos desafíos metodológicos, ¿no? Para poder acceder a los adolescentes. Como ya les dije, buscarlos en la calle tampoco era una opción, porque la mayoría de ellos iba a evitar decir que era menor de edad. Y nos apoyamos mucho también en las entrevistas a funcionarios que habían trabajado directamente, sobre todo a los funcionarios humanitarios, ¿sí? Que daban pues agua, kits de limpieza, información en la carretera, a pie de carretera, cuando pasaban estos grupos de jóvenes. Ahí, por ejemplo, ellos nos compartían que pasaban muchos adolescentes, o sea, que era notorio que eran adolescentes, que a pesar de que eran no acompañados, venían en grupos, ¿no? Con otros adolescentes, con otros adultos, que se
resistían a dejar el grupo, porque ya habían construido relaciones, amistades, ¿no? Y entonces querían seguir con ese grupo, no querían quedar en un centro de acogida residencial. Pero en esos grupos también podían haber situaciones de violencia. Y Ángela mencionaba el tema de género. Nosotros queríamos recoger diversidad de situaciones de género, pero no logramos identificar más que identificaciones binarias. Pero los funcionarios humanitarios sí nos decían que los casos que ellos podían haber visto de adolescentes LGBT también eran víctimas de violencia, ¿no? En el trayecto. Y bueno, la sociedad peruana es también bastante discriminadora todavía. Entonces es muy posible que los adolescentes oculten también sus identidades no binarias para evitar discriminaciones o violencia. Y con respecto a la otra pregunta sobre cómo los procesos de violencia que vivieron también nos pueden haber llevado a cometer actos de violencia, yo creo que hay bastante evidencia que muestra que efectivamente los procesos de violencia previos pueden tener un impacto en dos cosas, ¿no? En volver a ser víctima de violencia, por ejemplo, en los casos de violencia de género, violencia doméstica, violencia de pareja, las niñas que han sido víctimas de violencia, los niños que han sido víctimas de violencia, suelen ser nuevamente víctimas de violencia en la relación de pareja. Entonces, hay más posibilidades de volver a ser víctima y además hay también posibilidades de ser victimario, ¿no? De cometer actos de violencia también, porque se ha aprendido que la violencia es una forma de resolver los problemas o las situaciones de la vida. A gente tem mais uma questão do Romilson, e ele falou assim: outra questão que me chama a atenção é como pensar em políticas públicas para o tema tratado, quando as histórias são tão diferentes, mas que implicam processos históricos de exclusão. E a outra, que é da Carla também, ela diz assim: outra observação que fiz ao longo desses anos é que seus familiares têm ensino médio completo, e os das adolescentes não têm defasagem de idade certa, o que não é comum aos brasileiros que atendemos. Como é a educação escolar no seu país? Especificamente dos adolescentes migrantes. Ela diz que os adolescentes migrantes atendidos no sistema socioeducativo, as famílias, aqui no Brasil, não poder sobre las políticas públicas, sí es cierto que es un desafío, ¿no? Para atender situaciones diversas, pero más y más nos damos cuenta que no existe pues una política pública one size fits all, ¿no? De talla única, que tienen que ser políticas más flexibles y sensibles a las diferencias, ¿no? Y se puede pensar en algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, en relación a las víctimas de trata, los albergues especializados fueron una excelente respuesta, pero necesitamos más. Tenemos muy pocos y casi todos están en la ciudad capital, ¿no? Entonces necesitamos dar más recursos a esos albergues, más personal, y también necesitamos trabajar mucho en la prevención, porque era increíble el patrón, cómo se repetía, ¿no? De adolescentes con violencia doméstica, que escapan de la familia, que se van con las amigas, que conocen gente en las fiestas y terminan rápidamente captadas en estas redes, ¿no? Y adolescentes muy jovencitas, 14, 15 años, ¿no? Entonces, hay también un trabajo ahí de prevención con las familias, tanto las familias peruanas como las familias migrantes, ¿no? Del cuidado, ¿no? Con las relaciones familiares que no deriven en esa vulnerabilidad de los adolescentes. Con respecto a los adolescentes que están buscando una autonomía económica y un sostén propio, porque sus familias no les pueden dar ese sostén, creo que tenemos que pensar en políticas de educación vocacional, de educación para el trabajo,
formas de entrenarlos para que puedan también acceder a puestos de trabajo menos precarios, ¿no? Que puedan desarrollar alguna habilidad laboral, no esperar a los 18 años sin que hagan nada y luego botarlos a la calle sin ningún recurso, sino quizás pensar en un entrenamiento laboral paralelo, ¿no? A su internamiento, un internamiento que sea más flexible, que no sea de régimen cerrado, que hay en otros países, ¿no? Por ejemplo, en México hay albergues de régimen semiabierto, donde los jóvenes pueden salir en el día y volver a dormir en la noche. Tienen sus reglas, pero tienen cierta libertad para ir y venir, para trabajar, ¿no? Entonces, pensar en otras formas de acogimiento que les permitan ir consolidando su apuesta por la autonomía. En el caso de las adolescentes madres o adolescentes emparejadas, también hay todo un tema de reconocer la sexualidad adolescente, ¿no? Y de infantilizar a las adolescentes, entonces no puedes tener relaciones, no puedes tener bebé, pero el caso es que ya lo tienen, ¿no? Ya están en ello, y más bien, en vez de separarlas, ¿no? De la protección infantil, también darles herramientas para protegerlas, porque el hecho de que tengan una pareja no quiere decir que no sean vulnerables, ¿no? Muchas veces estar en una relación de pareja puede ser también una vulnerabilidad, en el sentido de que están lejos de redes familiares de apoyo, que puede haber violencia doméstica, están en otro país, tienen un bebé, entonces, ¿cómo ayudamos, cómo les damos información, recursos para ayudarlas a buscar ayuda si la necesitan, ¿no? Por ejemplo, tenemos todo un sistema de centros de emergencia mujer para enfrentar situaciones de violencia doméstica, pero como me contaba más temprano a Ángela, visitamos el Centro de Emergencia Mujer de Tumbes, que queda en el segundo piso de la comisaría. Entonces, primero tenemos que pasar frente a 3 o 4 policías en la puerta, ¿no? Para subir al Centro de Emergencia Mujer. Ustedes se imaginan, a mí ya me daba nervios, ¿no? Pero si fuera una adolescente sin papeles, con una entrada irregular en el país, creo que no entraría, ¿no? Porque hay este temor de que y si me dicen algo, y si me deportan, y si me encierran, ¿no? Entonces, la búsqueda de ayuda se cancela en la puerta misma, ¿no? Del establecimiento. Pues tenemos que pensar también en cómo hacer más accesibles los servicios y luego cómo acercarlos más a las personas que lo necesitan, ¿no? Los propios funcionarios que entrevistamos se sentían un poco frustrados y nos decían, ¿no? Nosotros estamos esperando que vengan los adolescentes a buscar nuestra ayuda. No van a venir porque no saben que estamos aquí, o porque tienen miedo, porque han escuchado que los van a encerrar, ¿no? Entonces tenemos que salir a buscarlos, pero nuestro mandato no nos permite salir a buscarlos, ¿no? Entonces hay una serie de cambios que hacer en la forma en que opera el sistema de protección para responder a estos nuevos desafíos y que los funcionarios puedan captar, ¿no? A estos adolescentes que necesitan ayuda. Entonces, sí, hay varios cambios que hacer en las políticas públicas, no es solo una política lo que tenemos que hacer, sino varias adaptaciones. Y con relación a la educación escolar, hay cosas muy interesantes, ¿no? Hay algo muy importante para nosotros, como les decía, era que estos adolescentes han interrumpido su educación antes de la migración, no debido a la migración. Y muchas veces los funcionarios de los centros de acogida residencial no entendían eso y se frustraban y veían a los adolescentes como un mal adolescente. Decían, estos chicos no quieren estudiar, no quieren salir adelante. Y en el Perú, debo decir, hay un gran valor hacia la educación, ¿no? Hablamos siempre del mito de la educación, creemos mucho en la educación. Las familias peruanas del campo migran para que sus hijos estudien en la ciudad, no hay mucho, se invierte mucho en la educación de ellos, ¿no? No solo en términos económicos, sino vitales, ¿no? Entonces muchos funcionarios veían que estos adolescentes no tenían ese discurso de quiero educar, quiero ser alguien, quiero ser profesional, ¿no? Sino que decían, no, quiero hacer las uñas, quiero trabajar como albañil, quiero ganarme la vida. Y para los funcionarios eso era como decepcionante, ¿no? Decían, no tienen visión de futuro. Pero no entendían que estos jóvenes venían de trayectorias que, como hemos visto, eran muy duras, ¿no?
donde ya la relación con la educación se había interrumpido, se había roto, y estaban buscando otra cosa, estaban buscando cómo sobrevivir. Y además, el centro de acogida residencial no les daba la oportunidad de seguir una carrera escolar, porque no tenían papeles, no tenían certificados de estudios. Hoy en la mañana una colega me contaba cómo en Brasil ya el certificado de estudios se ha eliminado para los migrantes, en el Perú no. Lo más que se ha logrado es dar un año para que presenten un certificado válido. Y claro, las familias que migran con niños sí lo logran, ¿no? O sea, se escriben a los niños y luego ven de qué manera encuentran el papel, o las escuelas ven si alargan el año un poquito para no sacar a los niños, pero los adolescentes que migran solos no tienen ese soporte, ¿no? Y entonces la educación que pueden recibir en el albergue no tiene ningún valor real en términos de una carrera escolar, educativa. Y en realidad a mí me parece que ellos son más realistas que los funcionarios en pensar que no tienen mayores posibilidades de construir una carrera educativa. E mais? As pessoas estão animadas. Agora é uma pergunta da Elaine. Uma observação sobre o processo migratório é que os primeiros grupos que vieram para o Brasil tinham uma questão financeira menos agravada e com qualificação profissional. Nos últimos anos, há uma dificuldade maior de adaptação pela baixa escolaridade e maior precariedade financeira. Muitas famílias acabam fazendo em situação de desabrigo ou desalento. No Peru, houve também essa mudança de perfil? Sí, también hemos visto ese cambio, ¿no? En los primeros años hay una migración más calificada, ¿no? Profesionales, jóvenes, ¿no? Que salen de Venezuela para también mandar remesas, dinero a sus familias, y bueno, que con mucho esfuerzo van logrando insertarse, pero conforme la crisis se agrava y las situaciones de precariedad ya son insostenibles, empiezan a llegar migrantes de otras condiciones socioeconómicas, culturales, educativas, ¿no? Y es el caso de estos adolescentes, ¿no? Como hemos visto, todos provienen de familias muy precarias, cuyas relaciones se han deteriorado mucho, ¿no? Y ellos terminan saliendo de la familia para tratar de sobrevivir de alguna manera. Entonces vienen, es un grupo particularmente vulnerable, ¿no? Que ya más temprano, colega, los migrantes que suelen salir son los que tienen ciertos recursos para poder salir, ¿no? Pero aquí vemos un grupo que con los mínimos recursos sale y de formas muy vulnerables, ¿no? Tanto que algunas de ellas caen en redes de trata de personas, ¿no? Entonces, están en situaciones como más complicadas, más extremas. Y yo creo que esto es muy importante reconocerlo de cara a esta terrible situación del terremoto, ¿no? Que acaba de suceder, porque eso es muy posible que tengamos una nueva ola de migración de personas aún más vulnerables, porque han perdido todo, han perdido familiares, sus viviendas, lo poco que tenían, ¿no? Entonces es posible que veamos una nueva ola en esas condiciones, ¿no? Para la cual deberíamos estar también más preparados. Sim. A Ana Blade, da PUC de Goiás, falou parabéns pela discussão, muito atual. E a Vanessa fez uma pergunta que gostaria de pedir para você falar mais sobre as tensões entre autonomia e proteção, principalmente pensando na questão das adolescentes que, como você citou, buscam essa autonomia. Alguns casos por meio do casamento com homens mais velhos, e fico pensando como podemos pensar essa questão, pois há uma relação de subalternidade e violência de gênero. Sí, es un tema complicado, ¿no? O sea, por un lado tenemos, y es necesario garantizar la protección, pero por otro lado también es cierto que son adolescentes que van construyendo su autonomía y tampoco nos sirve
infantilizarlos en el sentido de decir, no, pues tienen que hacer lo que yo digo que tienen que hacer, ¿no? Porque ellos ya están construyendo un sentido de autonomía, ¿no? Entonces es delicado ese balance, y me parece que en Guayanía también discutíamos del balance en realidad entre protección y participación, la tensión que vemos a veces en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Entre participación y protección, porque muchas veces por proteger a niños y adolescentes no los dejamos participar, no escuchamos sus puntos de vista o no permitimos que ellos tomen decisiones por sí mismos, porque hay que protegerlos, ¿no? Y en el caso de estos adolescentes esto salta como con más fuerza, ¿no? Y en el caso de las adolescentes también nos cuestionaba mucho, ¿no? Porque por un lado queríamos reconocer su autonomía para, por ejemplo, formar una pareja, pero por otro lado también reconocíamos su vulnerabilidad por estar en una relación de pareja, en una situación subalterna, por ejemplo, ¿no? Donde el hombre es el proveedor, la mujer, en los casos que veíamos, embaraza rápidamente, entonces tiene una situación mayor de dependencia por el bebé, puede llevar, como ya les dije, a situaciones de violencia de género, ¿no? Sin la protección que a veces brinda la familia cercana, los vecinos, los amigos, porque están lejos de todas esas redes, ¿no? Entonces ahí pensábamos y conversábamos también con funcionarios de UNICEF, por ejemplo, ¿no? De cómo estar ahí para ellas sin necesidad de interrumpir necesariamente sus proyectos, pero que ellas sepan que tienen posibilidad de recurrir a ayuda, que hay servicios que las pueden ayudar, proteger, aunque esos servicios también son precarios en el Perú todavía, ¿no? Para dar apoyo a mujeres, y sobre todo a las mujeres con hijos, ¿no? Que tienen más necesidades también de cuidado, ¿no? Entonces es un equilibrio delicado, pero donde es importante reconocer que la edad no es lo único que marca, ¿no? El desarrollo de las personas, que los procesos que han vivido estos niños culturalmente los han convertido quizás en adultos antes de cumplir los 18 años, ¿no? Y cómo buscamos un balance que permita respetar sus proyectos de vida a la vez que asegurar la protección de sus derechos, ¿no? En este camino que han decidido emprender, y donde además no solo han decidido emprender ese camino, sino que no tenían de otra, ¿no? Cuando sus familias pues se han desarmado o los han violentado, ¿no? Necesitan también buscar sus propias alternativas de sobrevivencia. Apoyamos sus esfuerzos por buscar autonomía y les damos herramientas para eso, contribuyendo a que sea una autonomía saludable, que nos permita desarrollarse, protegiéndoles, pero también escuchándolos y respetando los proyectos migratorios a los que llegan, ¿no? A este país. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, tá bom? Vou ficar agachado. Não, Ai. não dá? Não, mas fica. Ah, não vai. Não. Aí, ó. Mas pode onde você quiser, que eu sigo você. Patrícia, não tenho nenhuma pergunta para fazer para ti. Acho que a temática que você traz é extremamente complexa, muita violência, né? E, então, a minha questão é uma questão mais particular. Eu quero como olhar para tudo isso que você olhou, né, e voltar para casa e continuar a vida, né? Esse é um ponto que me toca bastante, né? Como não se institucionalizar, né? Então eu queria te ouvir um pouco por conta, porque é muita violência, né? Não dá para você, a palavra que vem assim é efetivamente olhar a violência como espaço. A Patrícia Hill Collins fala de violência como um espaço saturado das relações interseccionais de poder. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bueno, sí, es muy difícil corroborar, existe mucha violencia hacia la infancia, ¿no? En general, no solo en el caso de los migrantes venezolanos con los que hemos trabajado, también entre las infancias peruanas, brasileras, mexicanas, en muchos de nuestros países,
a veces la violencia es algo natural, ¿no? O sea, en el sentido de que se ha naturalizado su uso para criar, su uso para formar, ¿no? Y es un combate permanente, ¿no? Hemos hecho otros estudios también sobre la violencia infantil, sobre qué creemos, sobre la violencia contra los niños, cómo la usamos, para qué, por qué consecuencias tiene. Es algo muy extendido todavía en nuestra sociedad, pero en este estudio creo que nos impactó mucho cómo puede ser tan recurrente, ¿no? En la vida de los adolescentes. Y como sin embargo también ellos tienen una agencia, una resiliencia, una voluntad de continuar adelante frente a esas violencias, ¿no? Buscar alternativas. También me acuerdo mucho que una estudiante cuando compartía esta investigación me preguntaba cómo no volverse insensible, ¿no? Frente a esas situaciones. Y yo le contestaba que, bueno, que uno tiene que dejarse interpelar también por esas emociones, porque es lo que nos ayuda a entender también la experiencia del otro, ¿no? Como antropólogos y antropólogas también reconocemos que si no ponemos también nuestra humanidad ahí, no podemos entender la experiencia, ¿no? Entonces, este estudiante me decía, y si yo me siento mal, está bien que te sientas mal, yo digo, no, porque si no te tocara, no estarías entendiendo nada. Entonces, claro, a todos nosotros nos tocó, también teníamos un protocolo, digamos, para buscar y pedir ayuda, y necesitábamos conversar con un profesional de estos temas, ¿no? Y además también teníamos un protocolo de contención para no profundizar tampoco en el detalle de las situaciones de violencia que ya habían vivido las y los adolescentes con los que conversamos, ¿no? Sino tratar de ver cuestiones muy, digamos, de datos sin volver a indagar en el detalle que podía hacerlas sentir más nuevamente revictimizadas. Entonces sí siempre es un tema que nos remueve, pero que también nos recuerda nuestra humanidad compartida y nuestro compromiso también por, bueno, seguir insistiendo en que esas violencias no nos hacen bien, no como sociedad, ni como personas, ni como individuos, y seguir buscando las formas de prevenirla, de pararla, justamente para que no tengan las consecuencias. Eu sou de Itália, eu sou imigrante também, sou da Guiné-Bissau, tenho para cá 11 anos. E agora estou fazendo doutorado aqui, educação, e agora que eu estou meio que entrando nessa área, pesquisando a área das migrações. E a partir da minha experiência e também das conversas que eu tenho com os meus pais, a gente tem meio que um sentimento de dupla ausência. Por quê? Porque a gente sai dos nossos países, a gente perde, a gente não se identifica mais com algumas coisas dos nossos países, a gente perde contato com algumas coisas. E aqui no Brasil a gente também não se sente acolhidas, tipo, a questão de ser acolhida como se fossem brasileiros. Principalmente se a gente for ver para imigrantes de segunda geração, que são filhos de imigrantes. Então, por mais que a criança nasça aqui, ela nunca vai ser tratada como um brasileiro. Por mais que um Estado brasileiro dá documentação, dá um CPF, por exemplo, e reconheça essa criança como brasileiro, na sociedade brasileira, essa criança nunca é reconhecida como brasileiro. Então, essa criança ela acaba vivendo também essa dupla ausência dos pais, que não pertencem nem lá nem cá. E eu queria saber no Peru se também existe esse sentimento entre os imigrantes e mais especificamente entre imigrantes da segunda geração. Es una buena pregunta, que además nos hace pensar en, bueno, la migración como un fenómeno, ¿no? Por un lado, algo que acompaña a la humanidad desde siempre, ¿no? Los seres humanos siempre nos hemos movido por el mundo, entre países, entre regiones. Y por otro lado, como un derecho, ¿no? Tenemos derecho a movernos, a la movilidad.
Pero sin embargo, también hemos visto varios procesos de rechazo a la migración, ¿no? Ligado a otros procesos, ¿no? Políticos, sociales, culturales, de construcción de estados, de fronteras, de poderes, ¿no? En el Perú está pasando también esta cuestión de rechazo, ¿no? al migrante. Es paradójico, ¿no? Porque como les dije, nosotros expulsamos muchos peruanos, ¿no? No los expulsamos a propósito, pero se van, ¿no? Entonces, tenemos muchos, yo tengo familiares en todo el mundo, yo vengo de una familia migrante, ¿no? Entonces, mi familia se ha movido también y se sigue moviendo, pero los peruanos que tienen, casi todas las familias peruanas tienen algún migrante en su familia, están recibiendo muy mal a los migrantes, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, caer en todo este discurso de migrante venezolano igual delincuente, o que la situación de seguridad ha empeorado, cuando el Perú nunca ha sido particularmente tranquilo antes de la migración. Entonces, sí hay una actitud poco positiva, poco acogedora en muchos sectores de la sociedad, que impide, ¿no? El sentirse parte de. Y bueno, algunos miembros de mi grupo de investigación en la universidad han estado haciendo algunas investigaciones en escuelas, ¿no? Con niños venezolanos, y las relaciones que se establecen entre niños peruanos y niños venezolanos, entre familias peruanas y venezolanas, entre profesores y estudiantes, ¿no? Y se encuentra un poco de todo, ¿no? Se encuentran esas situaciones de, por ejemplo, de estereotipo, de prejuicio, ¿no? O sea, niños que dicen, mi papá, mi mamá dicen que los venezolanos son todos delincuentes, ¿no? Y llevan esto que escuchan a la escuela, y los niños venezolanos dicen, no, no somos así, ¿no? Pero los niños también contrastan, ¿no? Lo que escuchan con lo que viven, entonces es importante esa convivencia también en la escuela como un espacio de discusión y destrucción también de estereotipos, ¿no? En la escuela de mi hijo, el año pasado, fue muy bonito ver un grupo de tercero, cuarto grado, que invitaron o sea, decidieron investigar sobre la migración venezolana y con lo que encontraron invitaron a migrantes venezolanos, hicieron un encuentro intercultural para conocer más de la cultura venezolana y la experiencia de los migrantes venezolanos. A mí me emocionó mucho ver eso porque eran niños chicos, pero que investigaron y quisieron mostrar lo que habían conocido, ¿no? De este proceso migratorio, que me parece entonces que la escuela puede tener un espacio muy rico, ¿no? Si se orienta bien, de encuentro, de comprensión, ¿no? Y luego, por las condiciones que tiene esa migración que ha traído mucha población joven, yo creo que también es estratégico para nuestros países invertir en esa población, en su educación, en su bienestar, porque es una población que se va a quedar por mucho tiempo, ¿no? Y que va a ser parte de nuestra sociedad, ¿no? Y entonces esta actitud de no inclusión, al final, nos hace daño no solamente a los migrantes, sino también a la sociedad receptora, ¿no? Sí. Que al final está conformada también por los migrantes, ¿no? Entonces, hasta que no aceptemos esta convivencia en la que estamos, y que va a ser una convivencia a largo plazo, no vamos a estar bien ni de un lado ni del otro. Y es importante reflexionar sobre nuestras estrategias para encontrarnos, ¿no? En una identidad compartida también, en un territorio compartido. Só um comentário em relação a isso que a Ana Paula falou. Estava lembrando do Sayad, que fala da migração como um fato social total, e que ele diz isso, né? Quando você sai de um lugar, isso já tem um impacto, né? Que não há, ele usa que não há imigração sem emigração, né? Quando você sai, você deixa algo, e quando você chega, você também encontra algo, né? E o quanto isso impacta a vida das pessoas nas diferentes dimensões, né? Do trabalho, das relações sociais, do próprio contexto de estudo, né? E o político, enfim, né? Psicológico, né? Ele vai trazendo todos esses elementos. No entanto, isso tem uma especificidade quando a gente pensa em crianças e adolescentes, né?
Porque é um fenômeno que a gente, e sobretudo quando a gente pensa em crianças e adolescentes desacompanhadas. E aqui no Brasil, inclusive, a gente tem vivido esse fenômeno muito recentemente, né? A gente não tinha isso muito presente. Acho que sobretudo, desde o terremoto no Haiti, dali para frente a gente começou, né, pelo menos as pesquisas têm mostrado isso, que são, sobretudo, fenômenos climáticos, de guerra, que não é só climático no caso do Haiti, né, porque tem um abandono do Estado também, né, não sei qual ser esse fenômeno, mas que as crianças começam a chegar desacompanhadas, e tem um outro problema ainda nesse caso, que é uma subnotificação, né, porque tem a ver com isso que tu dizes, os adolescentes chegam e eles entram em outros grupos de pessoas adultas, né, para passar, né, como alguém que está acompanhado, que não está desacompanhado, e também não revelam a verdadeira idade, né, porque eles chegam sem documentação. Então, ao mesmo tempo, e isso é interessante da gente pensar, né, porque ao mesmo tempo em que há uma condição bastante precária, né, bastante vulnerável, eles também criam estratégias, né, assim, para chegar no próprio casamento, que é esse duplo lugar, porque é um contexto de submissão, de precarização, de vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, é uma estratégia para que consiga acessar esses espaços, né? As meninas aparecem mais. A instituição, assim, ela não sabe, mas ela vai pensar que elas... Vem falar aqui, porque senão as pessoas não escutam. Não, sim, vem cá. Não, é porque senão as pessoas não escutam. Não, eu vou falar de negócio. Tá vendo? Porque eu deveria pensar a vulnerabilidade das meninas. Então, e por que pesquisas qualitativas são importantes, né? Voltando um pouco para isso da escuta das próprias pessoas, embora tenha um limite essa escuta, né? Tem um limite, mesmo testes. Mas por que é importante chegar nas pessoas? Justo para conseguir compreender esses processos, né? Porque essa relação de agência e estrutura, nesses casos, ela fica muito difícil de ser compreendida porque é um fenômeno complexo, né? Não é um fenômeno simples que você tem, bom, a instituição impõe e isso... Não, vem abrir o microfone. É ali. Bom, não é uma questão de uma imposição institucional ou de uma estrutura, né? Mas são vários elementos que vão se interseccionando e vão ocasionando esse processo. Agora, o que me parece, pelos dados que a Patrícia traz, embora eu só tivesse, naquele caso ali, né, um jovem menino e as outras todas meninas, né, é que a gente tem alguma similaridade, né, que acontece nos processos de modo geral, nessa situação específica desse processo migratório, né? Que são meninas mais vulnerabilizadas, né? Eu acho que é isso, né? Vocês conseguem identificar, ainda que ali, tu disseste, né, comparando com outras pesquisas, as situações também dos meninos se repetem, né? Mas é uma situação, há uma desigualdade de gênero também presente, né, nesse processo de migração. A Dida Bonvitch, que fez uma pergunta. Não sei se tem mais alguma pergunta, tem aí também, não? Então, acho que, enfim, a gente agradece muito, Patrícia. É uma fala que a gente precisa voltar a ela. Alguém perguntou, né, na tela, essa fala tem que ser gravada. Eu vi que entrou ali uma pergunta, mas está gravada. Depois a gente vai disponibilizar para quem não conseguiu assistir. Os textos também. Isso. E também tem os materiais que estão, para quem está fazendo curso, estão disponibilizados lá na UFPR aberta, assim que as pessoas receberem o acesso, né? Elas vão conseguir. Tem 2 textos em específico sobre essa pesquisa, né? Um em espanhol e outro em inglês, com 2 recortes distintos, né? Que estão lá disponíveis. E os slides também a gente pode disponibilizar, né? Então, acho que, enfim, tem um material. Se tiver, dá para ler texto da metodologia, porque eu acho que Bom, então é isso. A gente agradece. Vai ficar pensando muito sobre essas questões, sobre processos para a gente. A gente se vê em setembro aqui de novo.
E não sei se quer falar alguma coisa, assim, palavras finais. Tu poderias contar um pouquinho, só um pouquinho, já que a Valéria falou da metodologia, do que tu vais fazer agora na tua próxima pesquisa. Pode? Então, obrigada. Bueno, para cerrar, agradecerles mucho sus preguntas, ¿no? Y además porque me ayudan a seguir pensando en estos estudios. Uno nunca cierra del todo, ¿no? Sigue dando vueltas en algunas cosas, lo cual es bueno porque también sigue elaborando sobre ellas, ¿no? En este estudio, bueno, usamos esta matriz Agiven y les puedo mandar un texto que explique más cómo se usa, para qué se usa, ¿no? Las hemos usado en otros estudios también, para ver trayectorias educativas, en la educación superior, la deserción en la secundaria, ¿no? Nos ha sido muy útil para entender también muchos fenómenos que no son de un día para el otro, ¿no? Sino que se construyen a lo largo de un proceso, ¿no? De una trayectoria. Y también nos gusta mucho el trabajo colaborativo y el devolver la información a la gente. En este proyecto, como vieron, hicimos unas infografías, ¿no? Donde además nuestros hallazgos quedaban mejor graficados que con las palabras, para tratar de llegar más ampliamente a los funcionarios, a las autoridades, a las organizaciones de migrantes, que también son muy activas las organizaciones de migrantes venezolanos, y buscan mucho apoyar, ¿no? Los procesos de migrantes también en mayor situación de migración. Entonces tratamos de dar información también para estas organizaciones. Ahora, este año me he embarcado en otro proyecto un poco diferente, porque he estado trabajando también mucho en la Amazonía, y junto con un colega que investiga la historia de la ciudad donde yo he estado trabajando, que es Iquitos, la capital de la Amazonía peruana. Hemos empezado un proceso de trabajo colaborativo, de recoger historias de los vecinos, la gente de los barrios, de 3 generaciones, abuelos, padres, nietos, y luego ese material trabajarlo en las escuelas, con los profesores y los estudiantes para hacer materiales educativos, ¿no? Que les devuelvan esas historias a través de sus propias creaciones, ¿no? Entonces también creo que es una bonita manera de pensar la metodología, ¿no? Para buscar que los resultados también regresen a las personas y que se sientan involucradas en producir ese material. Sí, muy bien. Bom, gente, quem está aí na tela, então, boa noite. Obrigada por ter acompanhado. Amanhã, Valéria e Karina fazem aí o contato. E também, na medida do possível, né, a gente vai fazer essa comunicação e vai também dialogando aqui na sequência do grupo. Então, obrigada, boa noite para todo mundo. E boa noite para quem está aqui também. Obrigada. Gracias. Gracias. Gracias.